Bhagavad Gita, capítulo 2, textos 42 y 43. Hombres de escaso conocimiento se apegan mucho a las floridas palabras de los Vedas, que recomiendan diversas actividades fruitivas en aras de la elevación a los planetas celestiales, la consiguiente buena cuna, poder, etc. Como ellos están deseosos de disfrutar de los sentidos y de tener una vida opulenta, dicen que eso es todo lo que hay. En una parte de los comentarios de Srila Prabhupada, dice: aquellos que llevan a cabo la penitencia de los 4 meses, Chaturmasya le llaman en la India, son merecedores de tomar las bebidas Somarrasa, volviéndose inmortales y felices para siempre. Incluso en la tierra hay quienes están muy ansiosos de ingerir Somarrasa, con objeto de volverse fuertes y aptos para disfrutar de los goces de los sentidos. Esa clase de personas no tienen fe alguna en el proceso de liberarse del cautiverio material y están muy apegadas a las pomposas ceremonias de los sacrificios védicos. En la India hubo un momento en que eran tan importantes los sacrificios védicos y este tipo de rituales, que ya directamente la gente se dedicaba a eso y lo hacían como un hecho prácticamente material, ¿no? O sea, se habían olvidado de los principios. Por eso nació el budismo. El budismo nace justamente porque Buda viene a terminar con tanto sacrificio védico y tanta parafernaria, y que generalmente eran para el disfrute material. O sea, se utilizaban los libros de conocimiento, tal como mucha gente utiliza los libros sagrados para conseguir, viste, en la Edad Media y todo eso. Por eso surgió el protestantismo con Lutero, porque en aquella época se vendía el pase al cielo a través de pagarle a la iglesia, ¿sí? O sea, no solamente ha ocurrido en la India, ocurrió aquí y seguramente en todas las religiones habrá quienes utilizan la religión para lograr ganancia material. Pero hay una cosa que es muy increíble, que yo estaba pensando justamente en mi meditación acerca de que, si bien Mahoma dice Alá Akbar, que Alá es el más grande, y Jesús dice nadie llega al Padre si no es a través de mí, el único que dice directamente adórame a mí, o sea Dios, es Krishna. Krishna es el único que directamente dice yo soy Dios. Y es tan increíble que en la última parte ya del Bhagavad Gita, en el capítulo 18, él dice: abandona todo tipo de religión y todo tipo de especulación mental y simplemente ríndete a mí. Yo te libraré de toda reacción pecaminosa, no temas. O sea, más claro, échale agua. Por eso la base no son las instituciones, la base no son las religiones, la base no son los sacrificios védicos, ni las palabras bonitas de los grandes predicadores, sino que lo más bonito y lo más lindo es directamente tu contacto directo con Dios a través de tu corazón, porque ahí en tu corazón lo tenés. ¿Yay? Yay. Hare Krishna. Namaste.